El caso Issei Sagawa, el caníbal que quedó libre. En una tranquila tarde de verano en París, el 11 de junio de 1981, una joven estudiante holandesa llamada René Hartevelt se dirigió a un pequeño apartamento en la Rue Erlanger, en el elegante distrito de Auteuil, en la capital francesa. René tenía 25 años, era inteligente, hablaba 3 idiomas con fluidez y estaba en París para estudiar literatura francesa en la prestigiosa Universidad de la Sorbona. Ese día, había aceptado la invitación de un compañero de clase para ayudarlo a traducir algunos poemas alemanes como parte de un trabajo académico. El compañero era un estudiante japonés de 32 años llamado Issei Sagawa, un hombre pequeño y aparentemente frágil, que medía solo 1,47 metros de altura y pesaba alrededor de 38 kilos. René no tenía motivos para sospechar ningún peligro. Veía a Sagawa como un compañero educado y culto, alguien que compartía sus intereses académicos. Jamás podría imaginar el horror que le esperaba esa tarde. La historia de Issei Sagawa comenzó mucho antes de ese día fatal en París. Nació el 26 de abril de 1949, en la ciudad de Kobe, en Japón, hijo de una familia rica e influyente. Su padre, Akira Sagawa, era un empresario exitoso que se aseguró de que sus hijos nunca pasaran necesidades. Sin embargo, el nacimiento de Issei estuvo marcado por complicaciones. Su madre, Tomi, sufrió una caída por las escaleras cuando estaba embarazada, entrando en trabajo de parto prematuro. El bebé nació tan pequeño que cabía en la palma de la mano de un adulto. Su infancia estuvo marcada por problemas de salud constantes, incluyendo enteritis, una enfermedad intestinal grave que casi le costó la vida en los primeros meses. Issei creció físicamente débil y socialmente aislado. Desde muy joven, Issei Sagawa exhibió comportamientos perturbadores. Él mismo confesaría más tarde que su fascinación por el canibalismo comenzó a los 6 años de edad, cuando quedó fijado en el muslo de una compañera de clase, comparándolo mentalmente con un pedazo tierno de carne. A diferencia de otras fantasías infantiles que desaparecen con el tiempo, esta obsesión mórbida nunca se desvaneció. Por el contrario, se intensificó a medida que crecía, entrelazándose con sus impulsos sexuales durante la adolescencia. La familia Sagawa tenía un ritual peculiar durante las celebraciones de Año Nuevo. El tío de Issei, llamado Mitsuo, solía disfrazarse de un gigante aterrador que comía niños. Vestido como un monstruo, perseguía a Issei y a su hermano mayor por la casa, fingiendo querer devorarlos. El padre de los niños, Akira, surgía como un caballero salvador para protegerlos, pero el gigante siempre ganaba, capturando a los niños y colocándolos simbólicamente en una olla para cocinarlos. Issei recordaría más tarde la mezcla intensa de terror y excitación que sentía al ser bajado dentro del caldero imaginario. Este juego tuvo un efecto profundo y duradero sobre él. Conforme aprendió a leer, Issei buscaba obsesivamente cuentos de hadas que involucraran personas siendo comidas por monstruos, dragones u otros seres humanos. La historia de Hansel y Gretel se convirtió en una de sus favoritas. Pasaba horas despierto en la cama, recordando mentalmente la narrativa de la bruja que engordaba a los niños capturados para después comérselos. Estas fantasías despertaron en él una excitación sexual precoz y se imaginaba como la víctima siendo preparada para ser devorada. El elemento masoquista de ser dominado por una figura poderosa le provocaba sensaciones intensas que cultivaba repetidamente. En la escuela, Issei Sagawa era un niño diferente, típicamente solitario, incapaz o reacio a expresar sus verdaderos sentimientos. Nunca compartió sus sueños secretos de canibalismo por miedo a ser ridiculizado o rechazado. Aunque frecuentemente estaba solo y prácticamente sin amigos, a Sagawa le gustaba la escuela. El proceso de aprendizaje era algo que el niño inteligente abrazaba como un mecanismo compensatorio por su incapacidad para relacionarse socialmente. La madre, Tomi Sagawa, mimaba excesivamente al hijo, protegiéndolo constantemente debido a su fragilidad física. Esta sobreprotección terminó por sofocarlo, impidiendo cualquier movimiento hacia la autonomía. En 1961, a los 12 años, Issei Sagawa comenzó sus estudios secundarios.
De acuerdo con su creciente inteligencia, se alejó de los cuentos de hadas fantásticos y comenzó a interesarse por las grandes obras literarias, historias que se desarrollaban en el distante mundo occidental como Guerra y Paz. Particularmente lo atraían, pero no por amor a la narrativa en sí. Sagawa estaba desarrollando una preocupación por revisitar personajes específicos, digiriendo continuamente descripciones de la gracia y feminidad refinada de las heroínas. Veía a estas mujeres, con su piel clara y disposiciones románticas, como ángeles. Por esa época, Sagawa también se estaba sumergiendo en las obras de Auguste Renoir, el impresionista francés. Las pinturas de Renoir ejemplificaban los tonos cremosos de piel que Sagawa ansiaba en una mujer, y contemplaba estas imágenes frecuentemente, imaginando cómo toda esa piel lujuriante y rosada se sentiría al tacto, y cómo tendría sabor. A medida que pasaba por la pubertad, la preocupación de Sagawa por comer mujeres correspondía a sus primeros impulsos sexuales atribuibles. Su primera eyaculación ocurrió mientras pensaba en una de sus encarnaciones occidentales favoritas, la actriz Grace Kelly. Estaba fijado en los vestidos escotados que ella y otras estrellas de cine favorecían. Su fantasía muy específica incluía primero acariciar, después cenar con tales mujeres. La fusión entre sexo y canibalismo había sido establecida, y para Sagawa era el punto sin retorno. Siempre consciente de su introversión física, sentía que podría nutrirse con la carne de los cuerpos de las bellezas amplias de Renoir y de las actrices de Hollywood que lo mantenían hipnotizado. A medida que crecía, sus fantasías se intensificaban y se aliviaba a través de la masturbación en cualquier oportunidad. Ahora, un elemento adicional era introducido en sus imaginaciones: la violencia explícita. Una fantasía mórbida involucraba a Sagawa espiando voyeurísticamente a una diosa occidental bien constituida mientras se bañaba. Él entonces se acercaría a ella y la estrangularía violentamente por detrás con su cinturón. La idea de estrangular a una mujer desnuda hasta la muerte era ahora un componente vital de la ilusión, y percibiendo que tenía dificultad para excitarse por cualquier cosa que no involucrara matar y comer a alguien, finalmente buscó intervención profesional. A los 15 años, Sagawa entró en contacto con un psiquiatra por primera vez, algunos años después de que sus fantasías sexuales se habían arraigado, pero no mucho después de que comenzaran a incorporar vívidamente el asesinato. El psiquiatra con quien habló le informó que para prestar cualquier asistencia, Sagawa necesitaría realmente ir a su consultorio y conversar, en lugar de esconderse en el otro extremo de un teléfono. Demasiado avergonzado para sentarse cara a cara con alguien y discutir sus anhelos privados, Sagawa reticentemente cerró esta posible vía de liberación, pero eventualmente compartió sus secretos con su hermano. El chico mayor no quedó impresionado, descartando las revelaciones perturbadoras, como si Issei estuviera intentando hacer una broma de mal gusto. La falta de conexión de Sagawa, profesional o familiar, forzó al adolescente a retroceder aún más hacia su reino interior aislado y cada vez más violento. No podía sacar esos pensamientos de su cabeza, y si nadie podía ayudarlo, él ciertamente no podría ayudarse a sí mismo. Sagawa se resignó a la alternativa conveniente, y débil del que será, desistiendo de la lucha. Sabía que un día capturaría a una de las diosas blancas que asombraban su mente y la sometería a sus necesidades más oscuras. Las energías que Issei Sagawa derramaba en sus considerables logros académicos de ninguna forma disminuían su lujuria por carne. En 1970, finalmente permitió que su primera incursión en un encuentro real pusiera en peligro la vida de un ser humano. Persiguió a una joven alemana, descubrió dónde vivía y que a veces dejaba abierta una ventana de su casa en noches calurosas. Decidió entrar en su casa, matarla y realizar su sueño caníbal. Durmiendo antes de que él entrara, la chica pronto despertó cuando el invasor, decididamente no sutil, se arrastró dentro de su habitación. Sus gritos lo hicieron huir corriendo. Al día siguiente, Sagawa estaba de vuelta al teléfono con otro psiquiatra. Necesitaba ayuda, dijo, desesperadamente. Esta vez, fue persuadido a visitar el consultorio,
Habiendo escuchado la historia de Sagawa sobre la noche anterior, el psiquiatra no demostró simpatía, pronunciando al joven como un peligro público y dejando en claro que había cruzado límites éticos con su admisión. Por alguna razón, nada resultó del incidente y la cuestión del intento de agresión de Sagawa fue silenciosamente archivada. A pesar de sus impulsos perturbadores, Sagawa continuó destacándose académicamente, conquistando una maestría en literatura shakespeariana. En 1977, a los 28 años, Issei Sagawa cambió el escenario de la Universidad Wako en Tokio por la Sorbona en París, que obviamente estaba repleta de candidatas potenciales para sus afecciones. Era inteligente, culto y virgen. Su impulso invasivo de matar y canibalizar se había transformado a tal punto que otro ataque de su parte era inminente. De repente, en presencia de todas esas chicas vestidas con sus faldas cortas y tops reveladores, Sagawa era un hombre en llamas. Llevaba viviendo en la ciudad casi 2 años cuando ocurrió una tragedia. En 1979, la bella actriz americana Jean Seberg cometió suicidio en su auto. Issei Sagawa se sorprendió al saber que su cuerpo fue encontrado no solo en París, sino también a corta distancia de donde él residía. Seberg había sido una de sus primeras pasiones, y Sagawa concluyó que era el destino que ella hubiera muerto tan cerca de él. Los periódicos relataron que estaba desnuda cuando fue encontrada, y Sagawa no podía controlar su cerebro acelerado. Soñaba con llegar al cadáver de la actriz antes de que la policía la encontrara y llevarla de vuelta a su apartamento para comerla. Rodeado por todas estas mujeres atractivas en sus ropas ajustadas, Sagawa sabía que debía actuar pronto. Tal vez si tomaba solo a una mujer, sería suficiente para sacar esto de su sistema. La perspectiva lo confortaba de cierta forma, pues afirma que no deseaba pasar la vida matando personas, pensando que, al realmente realizar, de principio a fin, su fantasía definitiva, podría conseguir evitar repetir el crimen en el futuro. Su plan involucraba atraer al blanco más fácil en que podía pensar, una prostituta, de vuelta a su estudio y apuñalarla hasta la muerte. Finalmente consiguió captar a una rubia bonita, pero después de acercarse a ella mientras se bañaba, descubrió que no podía seguir adelante. Hubo varios otros intentos fracasados de matar, llevando hasta 1980, cuando Sagawa decidió volver a Japón por un tiempo. Se quedó allí por 4 meses y después regresó a París, donde haría de la pobre René Hartevelt el objeto de 3 décadas de enfermedad. Fue en la Sorbona que Issei Sagawa conoció a René Hartevelt. Desde el momento en que la vio, quedó cautivado. La bella estudiante holandesa había venido a París para estudiar literatura en la prestigiosa Universidad del siglo XIII, un paraíso cultural para los brillantes y jóvenes. René tenía todo lo que Sagawa idealizaba. Era alta, midiendo 1,78 m, tenía piel clara y era saludable y confiada. Incapaz de sacar a René, que correspondía tan perfectamente a sus sueños, de su cabeza, Sagawa formuló un plan. Volviendo a casa en el metro una tarde, se emocionó al encontrarse cara a cara con la chica que tanto dominaba sus pensamientos últimamente. Fue por casualidad su encuentro, y Sagawa no lo dejaría pasar. René Hartevelt lo reconoció de la clase de literatura que compartían y sonrió educadamente cuando él se sentó a su lado. La pareja tenía sus estudios en común, y entonces Sagawa usó esto para iniciar una conversación casual. Aunque fundamentalmente tímido y reservado, Sagawa sabía lo que quería. De su parte, la perspicaz René Hartevelt reconoció que detrás del exterior reservado había un joven obviamente inteligente, poseedor de mucho espíritu y encanto. En esa ocasión, su diálogo no fue más allá de intereses académicos mutuos, pero fue un desarrollo importante para Sagawa. El hielo había sido roto y los eventos se estaban calentando. Esperaba ansiosamente la próxima clase de literatura juntos, donde pretendía hacer que las cosas avanzaran. Después de la conferencia, fue sugerido por el grupo que salieran esa noche para una comida en un restaurante griego local. Sagawa apenas podía contener su alegría cuando René expresó su deseo de asistir. El educado y afable Sagawa
se había esforzado para insinuarse con sus compañeros de clase. Sus orígenes orientales interesaban a aquellos del grupo de estudios que estaban ansiosos por experimentar la cocina japonesa. En el momento adecuado, Sagawa fijó una fecha para que todos visitaran su apartamento, donde prepararía una comida especial para todos. Un plato llamado sukiyaki, que consistía en carne tradicional y fideos. Inicialmente todos acordaron, incluida René Hartevelt. Cuando llegó la noche en cuestión, sin embargo, todos, excepto uno de sus compañeros estudiantes, dejaron de aparecer. Sagawa sabía que la mayoría de las personas lo encontraban un poco extraño y se consideraba sin una sola persona que pudiera llamar amigo, así que apenas podía esconder su sorpresa y placer con la decisión fatalista tomada por René Hartevelt de aparecer como su única invitada. Retirándose a la pequeña sala de estar de plano abierto de Sagawa, la pareja conversó alegremente sobre sus intereses, amor por la música y estudios mutuos, con Sagawa exhibiendo sus logros intelectuales. Como un Hannibal Lecter en formación, transmitía convivialmente sus gustos sofisticados en música clásica y cocina. En un estado constante de excitación por la chica que tanto lo obsesionaba, Sagawa fue tentado a seguir adelante, esa misma noche, con el plan que había elaborado. Restringiéndolo estaba el hecho de que no estaba preparado para que René apareciera sola y se entregara tan prontamente a él. Si pudiera de alguna manera orquestar otro encuentro, la tendría. Invitando a René a hablar más sobre sí misma, la respuesta se presentó cuando ella mencionó que hablaba 3 idiomas con fluidez: inglés, francés y alemán. Teniendo en cuenta que estaba con poco dinero, Sagawa se lanzó, expresando interés fingido en aprender a hablar alemán para que pudiera leer, en su idioma original, algo de poesía romántica que le gustaba. Si René estuviera interesada en enseñarle, él pagaría por sus servicios. Ella aceptó. En el retorno de ella para su primera lección de alemán, Sagawa pensó que atacaría. Cuando René llegó a su apartamento varias noches después, tan animado y nervioso de excitación como estaba, Sagawa tuvo reservas de último momento cuando confrontado con la realidad de lo que estaba a punto de hacer. El mundo de fantasía complejo y poderoso que ocupaba era solo eso, fantasía. Por más avasallador que fuera, todavía no era real. Aunque había estado aquí antes, ahora estaba confrontado con la realidad de dañar a alguien y no podía seguir adelante. Cuando René salió esa noche, otra oportunidad perdida, Sagawa se reprendió por su cobardía. Su miedo ató su pasión oscura en nudos y había perdido una batalla interna. Muchos asesinos afirmarán que con algunos de sus asesinatos lucharon para no matar a una víctima. En el caso de Sagawa, esto era invertido. Encontraba la cuestión de matar o no extremadamente agotadora. Altamente agitado, se preguntaba si podría seguir adelante la próxima vez que René visitara. Simplemente masturbarse ya no era suficiente para mantener a sus demonios bajo control. Sabía lo que quería. Tenía que hacerlo. La próxima vez no debería haber vuelta atrás. Pero la próxima vez falló nuevamente. Con René sentada confortablemente en una pila de almohadas en el suelo, leyendo pasajes de un libro para él, Issei Sagawa se movió silenciosamente hacia un armario y tomó el rifle calibre 22 que guardaba allí. Acercándose furtivamente por detrás de la chica distraída, apuntó el arma directamente a la nuca de ella y jaló el gatillo. Nada sucedió. El arma se había trabado. Ansioso pero aliviado de que René parecía no haber oído el clic seco del arma, Sagawa rápidamente devolvió el rifle al armario y se arrojó a su lado, fingiendo absorber el resto de su segunda lección de alemán. El intenso Sagawa vio el incidente del trabamiento del arma como una señal del destino, un indicador de que no debería continuar con su plan diabólico de ninguna manera. El jueves 11 de junio de 1981, Sagawa nuevamente tomó su rifle y nuevamente se acercó furtivamente por detrás de una René Hartevelt preocupada. Esta vez, abrió un agujero en la nuca de la joven y observó mientras ella se desplomaba hacia adelante en la alfombra de la sala, sangre acumulándose alrededor de su cabeza. Sagawa diría más tarde que quedó tan sorprendido con el resultado de sus acciones que se desmayó. Si esto es verdad o no es desconocido,
Tenemos solo la palabra del asesino de que esta reacción humana normal ocurrió con él. Cuando Sagawa recuperó la conciencia, afirmó estar sintiéndose bastante mal y experimentó una cualidad bastante sobrenatural al mirar a su bella compañera yaciendo muerta, asesinada por él, su sangre por toda su alfombra. Sagawa dice que tenía miedo del cadáver que había creado y que este acto muy real de asesinato estaba muy lejos del potente fantasma sexual que había nutrido por tanto tiempo. Evidentemente, la repulsión repentina no lo incapacitó por mucho tiempo, ya que sus próximas acciones fueron desnudar a la chica de todas sus ropas y morder con fuerza su nalga izquierda. Sagawa entonces fue hasta la cocina y volvió con el utensilio más afilado que pudo encontrar, un cuchillo de trinchar de 20 centímetros. Mirando ansiosamente la carne lisa y de color crema que había sufundido su mundo de sueños, se arrodilló para usar su cuchillo en la chica muerta. Cortando a través de lo que el asesino más tarde describiría como una capa espesa y amarilla de tejido adiposo, alcanzó la carne roja que deseaba. Lentamente, como si mirara por los ojos de otro, jaló la hoja del cuchillo hacia adelante y hacia atrás, separando ordenadamente un pedazo de carne. Colocando esto en su boca, comenzó a masticar, saboreando lo que dice que tenía sabor a atún crudo. Mientras Sagawa comía, no se sorprendió al descubrir que tenía una erección. René Hartevelt tenía un sabor exquisito. Volteando el cadáver de espaldas, Sagawa entonces cortó una sección de carne de la parte superior del muslo, que perdido en su éxtasis, consumió en el lugar. Tan excitado estaba con todo esto, que Sagawa se desnudó e hizo sexo con el cadáver parcialmente canibalizado. Momentáneamente gastado, experimentó nuevamente la veracidad marcante de lo que acababa de hacer, y ahora había un cuerpo muerto, sangrando profusamente en el suelo de su sala de estar, que necesitaba ser descartado. La próxima etapa del plan fue abordada en el minúsculo baño de Issei Sagawa. Arrastrando el cuerpo dentro de la bañera, usó el mismo cuchillo con el cual había cortado parte de la carne de René para comenzar a cortar ambas piernas. A continuación, cortó ambos brazos hasta conseguir arrancarlos de sus articulaciones. Finalmente, hundió su cuchillo en la garganta de René y comenzó a separar su cabeza. Durante toda esta tarea de pesadilla, Sagawa mantuvo la llave de agua fría abierta para deshacerse de la sangre. Issei Sagawa siempre afirmó que el acto de desmembramiento no era placentero para él. Nuevamente, tenemos solo su palabra para esto. Ciertamente, muchos psicópatas sexuales que mutilan los cuerpos de sus víctimas experimentan gratificación al hacerlo. La autoconfesa repulsión de Sagawa por sus actos no le impidió cortar más segmentos de los muslos y nalgas de René, envolverlos en plástico y colocarlos en su congelador para consumo posterior. Cortar uno de los senos de René probó ser distintamente desagradable para el asesino y quedó increíblemente decepcionado con el hecho de que esta parte de la fantasía, como el asesinato y el desmembramiento, no era tan satisfactoria como había imaginado. Sagawa dice que el seno amputado se asemejaba a menudencias de animales y constituía un pedazo de grasa repugnante. No cenaría el seno de René Hartevelt. Después de todo, Issei Sagawa se aventuró fuera de su apartamento en los días siguientes, descartando las ropas de la chica asesinada. Mantuvo sus pantalones presumiblemente como un trofeo, un artículo personal perteneciente a la víctima que tiene significado para el agresor, con el cual el recién iniciado asesino sexual podría revivir su crimen horrible. Comprando un par de maletas grandes, Sagawa metió la colección de partes del cuerpo dentro y las selló. Quizás en un esfuerzo para mostrar que nada impropio ensombrecía su vida, acompañó a compañeros estudiantes en una ida al cine. Presumiblemente, su desempeño había sido tan efectivo como los dados por los actores en la película que vieron, ya que todos recordaron a Sagawa pareciendo relajado y de buen humor. Esa misma noche, volvió a su estudio para comer más de René Hartevelt. Tomando varios bistecs de la nevera, frió la carne en una sartén, cocinándola a su gusto. Dice que tenía sabor a ternera, pero era dura y masticable, a pesar de sus intentos de ablandarla. Sazonada con sal, pimienta y mostaza, la comida fue, sin embargo, altamente agradable para Sagawa,
quien se sentó allí nuevamente en un estado de total excitación sexual. Cada vez que comía más de su carne, su exaltación alcanzaba el pico. No se cansaba de su nueva carne. En la noche del sábado 13 de junio de 1981, Sagawa concluyó que era hora de deshacerse del cuerpo. Los miembros y tronco desmembrados estaban comenzando a exhalar un olor desagradable en el apartamento caliente. Sagawa tomó su taxi, fue visto en el parque, huyó a casa y esperó por su arresto. El resto de René Hartevelt todavía estaba en su nevera cuando la policía llegó. Cerca de la medianoche de ese sábado, un hombre entró en el Bois de Boulogne, el más grande de los grandes parques de la capital, con 2000 acres de extensión. Una pareja de mediana edad que caminaba de la mano al lado del Lac Inferieur, el más grande de los muchos lagos del Bois, notó un taxi de la ciudad detenerse en una calle lateral al frente. De allí salió un joven caballero de apariencia asiática. La pareja más tarde describiría al hombre como siendo muy pequeño y delicadamente constituido. Lo observaron luchando para jalar 2 maletas grandes del maletero del taxi. Después de pagar al conductor, procedió a colocar las maletas aparentemente pesadas en un pequeño carrito, que entonces comenzó a arrastrar dentro del parque. La pareja continuó caminando, perdida en el ritmo de su noche. Entonces, el pequeño hombre con sus maletas hizo algo para atraer aún más su atención. Disminuyeron el ritmo y observaron mientras él desviaba bruscamente a través de un césped y se dirigía hacia la orilla del lago. Claramente, pretendía depositar su equipaje en el agua. En ese momento, el hombre se volteó, miró a su alrededor y avistó a su pequeño e inesperado público. La presencia de la pareja pareció distraerlo de su misión. Entró en pánico. Apresuradamente, deslizando ambas maletas bajo un arbusto próximo, se volteó y huyó hacia la oscuridad del parque. Intrigados por la partida bizarra del pequeño hombre, se acercaron a los arbustos bajo los cuales había dejado las maletas, determinados a descubrir lo que estaba a punto de hundir en el lago. Abriendo el cierre de la primera maleta y mirando dentro, ambos se encogieron. Issei Sagawa debe haber sabido que alguien podría fácilmente haberlo visto esa noche, pero el Bois quedaba cerca de donde vivía y ya había decidido tirar sus maletas en uno de sus lagos. Corriendo a través de los árboles y saliendo a la calle, la minúscula figura de 1,47 m, pesando solo 38 kilos, corrió a casa, silenciosamente maldiciendo su negligencia y sin duda imaginando cuándo sería capturado. En efecto, la policía ya había sido llamada. Al llegar, los policías habían sido preparados por la pareja conmocionada para lo que esperar dentro de la maleta: el torso de una joven. Apretados en su gemela estaban los miembros y la cabeza que la acompañaban. Llevados a la morgue, los restos sangrientos fueron removidos de sus confines apretados y montados en una mesa de autopsia. Inmediatamente notado por los patólogos, fue una herida de bala en la nuca del cuello rasgado de la víctima, suficiente para haber causado su muerte. Había algo más sobre el cuerpo desarticulado que mereció nota instantánea. Porciones de su carne estaban faltando. Rebanadas gruesas habían sido cortadas de las nalgas y muslos. La punta de la nariz también había sido removida. Encontrar al hombre responsable de este crimen horrible no sería muy difícil. Después de todo, el propio asesino había inadvertidamente auxiliado a las autoridades, siendo tan imprudente en su descarte de los restos mortales. La policía sabía que estaba buscando a un hombre bajo de genealogía oriental que había salido de un taxi. Claro, una ciudad tan cosmopolita como París tenía más que su parte justa de residentes masculinos que correspondían a esa descripción, pero todavía había la sólida pista del taxi para perseguir. Contactar a todas las empresas de taxi en París para ver si alguno de sus conductores podría recordar haber recogido al pequeño hombre con las maletas era una perspectiva asustadora, pero todos los involucrados estaban seguros de que esto los llevaría al asesino. Después de algunos días de verificación sistemática, sus esfuerzos finalmente dieron frutos. Un conductor se presentó que recordaba haber hecho el viaje. Había sido convocado a un edificio de apartamentos en la Rue Erlanger, ubicado dentro del distrito elegante y sofisticado de Auteuil, en el 16º arrondissement de la ciudad, o distrito. Auteuil
es el equivalente francés afluente de Greenwich Village o Notting Hill, un barrio chic y de diseño, muy distante de las áreas infestadas de crimen y pobreza que lo rodeaban. La Rue Erlanger también quedaba a corta distancia del Bois de Boulogne. Issei Sagawa había pasado las últimas 48 horas en un estado paranoico de fuga, imaginando cuándo recibiría el golpe en la puerta. Sabía que había cruzado la línea de la manera más terrible posible. Ahora estarían viniendo a buscarlo. El edificio de apartamentos que el conductor de taxi recordaba haber buscado a su pasajero era caro, pero pequeño, así como muchos otros en esta calle, y había solo un hombre asiático residiendo en el edificio. Alquilaba uno de los estudios en el segundo piso. Naturalmente, la policía estaba queriendo hablar con él. Como su sospechoso tenía acceso a un arma de fuego y era capaz no solo de asesinato, sino también de extensa mutilación y desmembramiento, estaban comprensiblemente en guardia mientras se movían a lo largo del corredor superior hacia su puerta de entrada. Dentro del estudio, Issei Sagawa oyó el timbre sonar y con un suspiro profundo se preparó para recibir a sus visitantes no inesperados. De hecho, encontró difícil creer que había tomado tanto tiempo para ellos. Bajo arresto, Issei Sagawa dio una larga confesión sobre cada aspecto del asesinato y ultrajes cometidos contra la joven holandesa. La policía lo encontró educado y arrepentido, hasta cierto punto, aunque claramente había matado por ninguna otra razón más que placer sexual. Sagawa explicó cómo ahora que había cometido este asesinato, nunca tendría necesidad de repetirlo en otra persona. Los demonios que lo habían impulsado se habían ido, afirmó. Este único acto asqueroso los había vencido para siempre. La policía no estaba tan segura. Habían encontrado varios pedazos empaquetados de René Hartevelt en la nevera de Sagawa, y sabiendo lo que este hombre había hecho, pretendían encerrarlo. Si Sagawa estaba loco, y esto significaba una institución segura versus prisión, era de poca consecuencia para los oficiales investigadores, con tal de que estuviera fuera de las calles. Todos notaron cuán fluido era Sagawa. A diferencia de muchos criminales traídos, el pequeño hombre japonés estaba bastante preparado para hablar largamente sobre cualquier cosa que preguntaran. Ciertamente no parecía demente, pero miren lo que había hecho. Aún así, esta no era una cuestión para que la policía determinara, por lo que ciertamente deben haber estado agradecidos. Era responsabilidad de un juez y jurado resolver. Su trabajo estaba hecho, y las ruedas de la justicia deberían moler inexorablemente hacia adelante. Pero al final, Issei Sagawa nunca fue llevado a juicio. No inesperadamente, fue una cuestión de salud mental desde el inicio. Una de las primeras decisiones tomadas por el magistrado examinador, Jean-Louis Bruguière, fue embarcarse en un avión hacia Japón. Su objetivo era descubrir qué había salido tan terriblemente mal en la formación de su caníbal casero. Bruguière conversó con la familia de Sagawa, sus médicos y el psiquiatra, a quien Sagawa había confiado detalles del intento de agresión a la chica alemana. A pesar de muchas horas de conversaciones, quedó claro que no habría respuestas definitivas para lo que llevó a Sagawa a comportarse como lo había hecho. Aquellos que eran cercanos o tuvieron la oportunidad de interactuar con el hombre no podían interpretar cómo llegó a este punto. Akira Sagawa, ahora un empresario rico, voló a Francia y rápidamente aseguró un abogado de primera línea para defender a su hijo. Fue el primer acto de apoyo inquebrantable que toda la familia Sagawa concedió al problemático Issei. Pero esto tendría su precio cuando la madre de Sagawa, Tomi, más tarde sufrió un colapso nervioso. La prensa mundial, que se había encendido en la historia con típico furor, expresó su incredulidad sobre cuánto tiempo el caso estaba tomando para llegar a juicio. Entonces, en 1982, casi 2 años después del asesinato de René Hartevelt, el juez Bruguière anunció que, en su opinión, cualquier persona preparada para matar y comer a alguien no podría posiblemente estar mentalmente sana. De hecho, declaró que tal acto constituía locura. Bruguière creía que Sagawa estaba sufriendo de demencia avanzada y ordenó que fuera confinado indefinidamente en el asilo Henri Collin para criminales dementes. No habría juicio. Habiendo clamado por detalles de cualquier cosa relacionada al caso internacionalmente reconocido, la prensa entró en sobredosis, criticando duramente el sistema legal francés
tanto como la propia decisión de Bruguière. ¿Cómo podría este asesino hediondo, que había tan despiadadamente despachado y mutilado a una bella joven, puramente para saciar sus propias necesidades, ser librado de un juicio? Era increíble, y el mundo mayor parecía estar de acuerdo. Reportajes de noticias mantenían que era un clásico, aunque inordinariamente horrible. Asesinato de venganza perpetrado por un amante rechazado, y a pesar de la violencia, el hombre había autoadmitidamente cogitado en detalles sobre, y entonces puesto en práctica, la matanza de René Hartevelt. Debería enfrentar juicio, no ser silenciosamente juzgado demente y desterrado a un hospital psiquiátrico sin explicación. ¿Dónde estaba la recompensa pública por las acciones de este asesino? ¿Dónde estaban algunas respuestas? Rehusando aceptar que estaba loco, Sagawa quedó completamente abatido con su suerte, prefiriendo la prisión al asilo en el cual se encontraba alojado. Se resentía profundamente de tener que pasar tiempo con pacientes que eran tan claramente perturbados. En un esfuerzo para entenderse a sí mismo, hizo uso de períodos tranquilos y escribió una cuasi autobiografía. Sagawa consideró esto terapéutico, nunca pensando que alguien quisiera leerla. No podría estar más equivocado. El enorme interés público en el misterioso pequeño caníbal llevó a una visita del celebrado escritor japonés Inuhiko Yomota. Después de varias horas de conversación, con Sagawa acordando compartir sus memorias con Yomota, más tarde supo que se había convertido en un autor publicado. Sagawa quedó confundido y se sintió traicionado. Yomota había llevado el libro, editado y titulado En la niebla, a su agente, quien había quedado entusiasmado, no perdiendo tiempo en interesar a una editorial y ponerlo en impresión. Notablemente, alcanzaría las listas de bestsellers en Japón. Como resultado, el dolor inicial de Sagawa por tener su documento personal canalizado hacia el resto del país sin ser consultado fue sustituido por un orgullo silencioso en su realización. Por primera vez en su vida, las personas parecían interesadas en lo que tenía que decir. Un dramaturgo japonés, Yuro Kara, había usado anteriormente una selección de los escritos de Sagawa como parte de una novela que había escrito. Con el lanzamiento de En la niebla, conteniendo descripciones macabras de la carne ingerida de su víctima, teniendo sin olor o sabor, y derritiéndose en mi boca como atún crudo, finalmente estaba comiendo a una bella mujer blanca, y pensé que nada era tan delicioso. Sagawa fue lanzado al centro de las atenciones de los medios japoneses. Además de ser infame, ahora se estaba volviendo famoso, un enigma asesino que, con su inteligencia, podría ir a mayores distancias que la mayoría en explicar por qué hizo lo inexpresable. Y el mundo quería saber. De un estudiante extranjero obscuro, con pocos o ningún amigo y conocidos, y una pasión oscura, pasaría a convertirse en un ícono cultural. No hasta la saga de Armin Meiwes pasar por Alemania en 2002, el mundo prestaría tanta atención a un hombre por causa de un acto de canibalismo. En 1985, la popular revista francesa Paris Match obtuvo las horribles fotografías de la escena del crimen del cuerpo desmembrado de René Hartevelt. Chocantemente, no hubo escrúpulos en publicarlas, una decisión sin tacto y masivamente insensible que llevaría al arresto de un periodista y a la incautación de 250.000 de copias de la revista. Esto, en conjunto con la publicidad adicional que los escritos de Issei Sagawa generaron, llevó al próximo giro en el caso. El establishment francés ya estaba harto de su caníbal generador de titulares y lo quería fuera. Poco después, Issei Sagawa se vio deportado de vuelta a Japón, sorprendentemente como un hombre libre, su retorno marcado por un verdadero frenesí de los medios. No solo Sagawa era un asesino y caníbal, ahora era un autor bestseller. La celebridad, acechando hace algún tiempo, estaba ahora lista para ser adoptada por Sagawa. Para no causar indignación simplemente soltándolo en el aeropuerto, Sagawa fue primero llevado al hospital Matsuzawa. Allí, voluntariamente, se sometió a ser colocado en un ala privada de la institución y examinado por médicos. Nadie lo hizo sentirse bienvenido. Una falange de profesionales de salud mental, cada uno lo encontró estar cuerdo, afirmando que la perversión sexual sola había llevado al asesinato. En otras palabras,
pensaban que Issei Sagawa era malvado. El hombre, acordaron unánimemente, pertenecía a la prisión. Después de un intento de obtener papelería pertinente del juez Bruguier, que fue rechazada, el sistema legal japonés no pudo procesar a Sagawa. Los registros del caso francés permanecieron sellados en Francia y no fueron compartidos con las autoridades japonesas. Sin acceso a esas evidencias, los oficiales japoneses fueron incapaces de procesarlo, no dejando fundamentos legales para su detención continua. Quedó libre el 12 de agosto de 1986, habiendo sido contenido por solo 5 años. Sagawa más tarde escribió otro libro, esta vez sobre sus días en prisión, intercalado con memorias de su infancia. Nunca alcanzaría las alturas vertiginosas de su autobiografía, pero ayudó a establecerlo aún más, como alguien capaz de ser un escritor además de un asesino. Continuaría cortejando la publicidad, y los medios raramente rechazaban materializarse siempre que él chasqueaba los dedos. Como parte de un esfuerzo descarado para reforzar el atractivo popular, fotógrafos fueron invitados al apartamento apretado de Sagawa para tomar fotos del artista madurando mientras pintaba modelos femeninas desnudas. Una revista presentó una entrevista con él, repleta de ilustración brillante mostrando a un Sagawa relajado, sentado en una mesa de comedor, mirando a la cámara, palillos en mano, a punto de participar de alguna carne. La foto apareció en la página gourmet de la revista. Su entrevistador preguntó si le gustaba cocinar. Solo aquella vez vino la broma sin duda ensayada. Cuando solicitado a comentar sobre otro caníbal japonés, Tsutomu Miyazaki, quien había matado y comido a 4 personas, Sagawa expresó su disgusto y perplejidad por la evidente necesidad del hombre de repetir su primer asesinato, reiterando cómo, porque se había quedado tan asqueado con la realidad de su propio crimen, nunca habría considerado reincidir. Numerosos documentales de TV fueron hechos sobre Issei Sagawa, y el autor escribió más libros y guiones, uno para una película sobre su vida. Se convirtió en un artista realizado, pintando autorretratos. Por un tiempo, mantuvo un sitio web atendiendo a aquellos con interés en canibalismo. Es justo decir que fue un hombre ocupado. Sagawa apareció en programas de televisión, dio entrevistas y hasta protagonizó películas para adultos. Su falta de remordimiento y disposición para describir su crimen en detalles explícitos horrorizó y fascinó al público. También fue referenciado por los Rolling Stones y The Stranglers en sus canciones. Durante años, Sagawa vivió de la notoriedad de su crimen, lucrando con su infamia mientras la familia de René soportaba el dolor inimaginable de ver al asesino de ella celebrado. El caso de Issei Sagawa levantó cuestiones profundas sobre justicia internacional y responsabilidad criminal. ¿Cómo un confeso asesino y caníbal pudo simplemente caminar libre? La respuesta está en una serie de fallas procedimentales y legales entre 2 sistemas judiciales. La decisión francesa de declararlo demente sin juicio, seguida por la deportación y por el subsecuente sellado de los registros del caso, creó un vacío legal que las autoridades japonesas no pudieron llenar. La víctima, René Hartevelt, era una joven brillante con toda una vida por delante. Había venido a París llena de sueños y ambiciones, ansiosa por expandir sus horizontes intelectuales. Su familia en Holanda quedó devastada no solo por la pérdida brutal, sino también por la falta de justicia que siguió. René fue reducida a una nota al pie en el circo de medios que rodeó a su asesino, su humanidad obscurecida por la naturaleza sensacionalista del crimen. El caso también expuso las fallas en los sistemas de salud mental de ambos países. Sagawa había buscado ayuda psiquiátrica varias veces antes del asesinato, pero nunca recibió tratamiento adecuado. Sus intentos anteriores de atacar a mujeres fueron archivados o ignorados. El sistema falló no solo en proteger a René Hartevelt, sino también en intervenir cuando Sagawa claramente representaba un peligro. Psicólogos y criminólogos estudiaron el caso de Sagawa extensivamente, intentando entender qué lo llevó a cruzar la línea de la fantasía hacia la realidad. Algunos argumentaron que sufría de un trastorno de personalidad grave, con elementos psicopáticos. Otros sugirieron que su fijación caníbal era una forma extrema de parafilia sexual. Sin embargo,
El consenso entre los profesionales japoneses que lo examinaron fue que era legalmente cuerdo en el momento del crimen, capaz de entender la naturaleza y consecuencias de sus acciones. La cuestión de la cordura de Sagawa permanece controversial. El juez francés Bruguière creía que cualquier persona capaz de cometer tal acto debería estar loca por definición. Sin embargo, esta lógica circular falla en distinguir entre enfermedad mental genuina y elección moral. Muchos expertos argumentaron que Sagawa planeó cuidadosamente su crimen, tomó medidas para evitar detección y entendió plenamente que estaba haciendo algo malo. Estos factores sugieren capacidad mental, no locura. Los años siguientes a su liberación vieron a Sagawa convertirse en una figura cada vez más bizarra en la cultura popular japonesa. Capitalizó su notoriedad de todas las maneras posibles, apareciendo en talk shows, escribiendo columnas en revistas e incluso participando en películas de pornografía. Esta celebración de un asesino confeso causó indignación en muchos sectores, pero también reflejaba una fascinación mórbida que el público parecía incapaz de resistir. Sagawa frecuentemente afirmaba en entrevistas que su fantasía había sido satisfecha y que ya no tenía el deseo de matar. Describió el acto real como profundamente decepcionante en comparación con sus fantasías de décadas. Sin embargo, también admitió que todavía fantaseaba sobre ser comido por una bella mujer occidental, sugiriendo que sus obsesiones no habían desaparecido completamente. En sus últimos años, la salud de Sagawa se deterioró significativamente. Sufrió una serie de derrames que lo dejaron parcialmente paralizado y dependiente de su hermano para cuidados. El hombre que antes cortejaba la atención de los medios se convirtió en un recluso, viviendo en la pobreza y la oscuridad. Su celebridad había desaparecido, sustituida por el olvido y la enfermedad. Issei Sagawa murió el 24 de noviembre de 2022, a los 73 años de edad, en su casa en Tokio. Su muerte recibió cobertura limitada de los medios, un contraste marcado con el frenesí que rodeó su caso décadas antes. Dejó tras de sí un legado de horror y preguntas no respondidas sobre justicia, responsabilidad y los límites de la comprensión humana. El caso permanece como uno de los más perturbadores de la historia criminal moderna, no solo por la naturaleza brutal del crimen, sino por el fracaso completo del sistema de justicia en responsabilizar al perpetrador. René Hartevelt nunca recibió justicia. Su familia nunca vio a su asesino enfrentar consecuencias reales por sus acciones. En lugar de eso, lo vieron lucrar con su crimen, convertirse en una celebridad y vivir libre hasta su muerte natural. Las lecciones del caso de Issei Sagawa son múltiples y profundas. Expuso brechas críticas en la cooperación legal internacional, particularmente en casos involucrando ciudadanos de diferentes países. Demostró las consecuencias potencialmente catastróficas cuando fantasías violentas no son tomadas en serio por profesionales de salud mental, y levantó cuestiones fundamentales sobre cómo las sociedades deben lidiar con individuos que cometen crímenes más allá de la comprensión común. Para los estudiosos del comportamiento criminal, Sagawa representa un caso raro, un individuo cuya fantasía de décadas finalmente explotó en violencia, pero que, por sus propias cuentas, no sintió compulsión para reincidir. Esto lo diferencia de asesinos en serie típicos, que frecuentemente experimentan un impulso creciente para matar repetidamente. Sin embargo, la pregunta permanece: ¿fue genuina falta de deseo lo que le impidió matar nuevamente, o simplemente su alto perfil público y vigilancia constante? La verdadera tragedia del caso de Issei Sagawa no reside en la psicología compleja del perpetrador o en las fallas del sistema legal. La verdadera tragedia es René Hartevelt, una joven mujer cuyo potencial fue brutalmente extinto, cuya memoria fue manchada por la explotación sensacionalista de su muerte y cuya familia fue forzada a asistir impotente mientras su asesino vivía libre y lucraba con su infamia. Su historia sirve como un recordatorio sombrío de que, detrás de cada caso criminal famoso, hay una víctima real, cuya humanidad nunca debe ser olvidada